Bueno, en las calles se dice que está vivo. ¿De verdad? El gobierno dice que está vivo. Solo las personas cercanas a él saben que está vivo. Hace años que no se ve a El Mencho. Los rumores sobre su muerte afirman que falleció por insuficiencia renal. Sin embargo, Estados Unidos acaba de aumentar su recompensa a $15 millones y su imperio sigue expandiéndose por todo el mundo. ¿Está muerto? ¿O se trata del mayor acto de desaparición en la historia de los cárteles? Averigüemos qué le sucedió realmente al narcotraficante más buscado del mundo. El fantasma de Jalisco. En el oscuro mundo del crimen organizado mexicano existe una figura tan esquiva y misteriosa que algunos creen que ya podría estar muerta. Su nombre hace temblar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 2 continentes. Se le ha llamado el hombre más peligroso de México, el principal enemigo del Estado y el señor de los gallos. Pero aquí está la escalofriante pregunta que ha acaparado los titulares. Ha desatado teorías conspirativas y ha mantenido a las agencias de inteligencia trabajando sin descanso. ¿Sigue vivo Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho? Vale. Mencho está vivo. Eso ya no hay duda. Está vivo y sigue en libertad. Y tú y yo tuvimos esta conversación hace un tiempo. Recuerdo que decían, oye, ya sabes, nos dimos cuenta de que estaba vivo, ¿verdad? Los rumores llevan años circulando, susurrados en los rincones oscuros de los blogs sobre narcotraficantes y gritados en las redes sociales. Algunos afirman que murió de insuficiencia renal en un hospital privado. Otros insisten en que sucumbió a un paro respiratorio en Guadalajara. Incluso hay teorías que sugieren que fingió su propia muerte, al igual que otros narcos legendarios antes que él. Pero esto es lo que hace que esta historia sea absolutamente cautivadora y profundamente inquietante al mismo tiempo. Las investigaciones sugieren firmemente que el Mencho probablemente siga vivo y siga siendo el líder fugitivo del cartel Jalisco Nueva Generación, a pesar de los persistentes rumores sobre su muerte por una enfermedad renal. Las pruebas que apuntan a su supervivencia son realmente convincentes cuando se empiezan a reunir. Las autoridades estadounidenses mantienen activamente una recompensa de $15 millones por su captura. Y esta recompensa se incrementó en diciembre de 2024, una clara señal de que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que no solo está vivo, sino que sigue liderando activamente una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Piénsalo por un momento. El gobierno de Estados Unidos no ofrece casualmente recompensas de $15 millones por personas que cree que podrían estar muertas. Es más dinero del que la mayoría de la gente verá en toda su vida, y todo por información que conduzca a la captura de un solo hombre. Pero retrocedamos un segundo y hablemos de quién es realmente este hombre, porque comprender los antecedentes de El Mencho es absolutamente crucial para entender por qué su posible muerte o supervivencia es tan importante para la seguridad mundial. Nacido el 17 de julio de 1966 en la localidad rural de Naranjo, de Chila, Michoacán, México, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes creció en la pobreza extrema, entre campos de amapolas y huertos de aguacates. No fue una infancia llena de oportunidades ni privilegios. Fue una vida en la que sobrevivir significaba ensuciarse las manos desde una edad muy temprana. A los 14 años, el Mencho ya había abandonado la escuela después de 5º grado y trabajaba en el cultivo de marihuana. 14 años. Esa es una edad en la que la mayoría de los niños se preocupan por los bailes de la escuela secundaria y las tareas escolares. Pero para el joven Nemesio, la vida ya había dado un giro drástico. Las semillas de su imperio criminal se estaban plantando en esos mismos campos donde trabajaba como adolescente, rodeado de los cultivos ilícitos que eventualmente se convertirían en solo una pequeña parte de su enorme operación de tráfico de drogas. Su incursión en el mundo del crimen comenzó realmente cuando emigró ilegalmente a Estados Unidos en la década de los 80. Se instaló en la zona de la Bahía de San Francisco, adoptó varios alias y traficó con heroína junto a su hermano Abraham. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la estancia de El Mencho en Estados Unidos no se limitó a ganar dinero con la venta de drogas, sino que fue una formación en el sistema judicial estadounidense, en tácticas de evasión y en el funcionamiento de las fuerzas del orden.
Su historial de arrestos en Estados Unidos parece un aprendizaje criminal. Arrestado en 1986 por robo de propiedad y porte de arma cargada. De nuevo, en 1989, por venta de narcóticos. Y luego, el más importante, una condena por conspiración para traficar con heroína en 1992 que le valió una pena de 3 años en el Centro Correccional de Big Spring, en Texas. Pero aquí está lo fascinante. Durante ese arresto de 1992, el Mencho actuó como vigía en una transacción de heroína y se declaró culpable para proteger a su hermano Abraham de la acusación. Incluso entonces, la lealtad familiar era primordial para él, una característica que definiría su organización criminal durante las décadas siguientes. ¿Cuál es la situación de El Mencho? ¿Está vivo o muerto? No lo sé. ¿Qué opinas? ¿Qué se dice en las calles? Bueno, en las calles se dice que está vivo. Tras su deportación a México, El Mencho hizo algo que podría parecer completamente contradictorio para alguien con su historial. Trabajó brevemente como policía en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco. Ahora bien, ¿por qué un narcotraficante condenado se convertiría en policía? La respuesta es escalofriantemente estratégica. Este puesto le proporcionó una valiosa información sobre las tácticas de las fuerzas del orden, las redes de corrupción y el funcionamiento interno de la policía mexicana, conocimientos que resultarían fundamentales para evadir su futura captura. Pero el verdadero ascenso al poder del Mencho comenzó cuando se sumergió por completo en el cartel Milenio, trabajando bajo las órdenes del capo del cartel de Sinaloa, Ignacio Nacho, Coronel Villarreal. Su matrimonio con Rosalinda González Valencia, a principios de la década de 2000, consolidó sus lazos con el poderoso clan Valencia, conocido como los Queenies, creando esencialmente una dinastía criminal a través de una alianza matrimonial. No se trataba solo de una boda, sino de la fusión de 2 empresas criminales, que combinaban recursos, conexiones y una ambición despiadada. Nos dicen que hay un refugio. En un punto específico, fuimos a ese refugio para hacer una redada. Era una carnicería. Era la fachada. Era una carnicería. Por dentro era un refugio donde mataban a sicarios, con la gente opuesta. El cártel Jalisco Nueva Generación surgió entre 2009 y 2010, nacido de las fracturas del cártel Milenio tras importantes detenciones y la muerte de Nacho Coronel. El Mencho cofundó esta nueva organización, posicionándola inicialmente como los Matazetas y formando alianzas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo para combatir al ultraviolento cártel Los Zetas, que aterrorizaba a México. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, cree que el cartel de Jalisco comenzó con los Matazetas. Fue contratado por el Chapo en Sinaloa para matar a los Zetas en todas partes del país. ¿Lo crees o no? Sí, lo creo. Pero aquí es donde el genio de El Mencho, si es que se puede llamar genio a la organización sistemática de la violencia y el tráfico de drogas, se hizo realmente evidente. Bajo su liderazgo, el ZNG pasó de ser una facción regional a convertirse en una potencia multinacional, que controla las rutas de la droga en al menos 28 estados mexicanos y opera en más de 100 países. Piensa en esa escala por un momento. No estamos hablando de una banda local, ni siquiera de una organización criminal nacional. Estamos hablando de una organización con tentáculos que se extienden por 6 continentes. El cártel se especializa en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, y a menudo utiliza puertos del Pacífico como manzanillo para las importaciones procedentes de Colombia y los precursores químicos de China. Pero lo que resulta especialmente escalofriante de las operaciones del CJNG es su diversificación. Ya no se trata solo de un cártel de la droga. Se han expandido al robo de petróleo, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de migrantes e incluso el fraude de tiempo compartido, creando múltiples fuentes de ingresos que los hacen increíblemente difíciles de desmantelar. ¿Y la violencia? La violencia es lo que realmente diferencia al CJNG de los cárteles anteriores. El Mencho está vinculado al derribo de un helicóptero militar mexicano con una granada propulsada por cohete en 2015, en el que murieron 9 soldados. Se le ha relacionado con el asesinato de políticos, entre ellos el secretario de Turismo de Jalisco, en 2013 y un congresista en 2014.
El cártel se ha visto involucrado en desapariciones masivas, brutales guerras territoriales y ataques tan descarados que en febrero de 2025, Estados Unidos designó al CANG como organización terrorista extranjera. Son una organización muy poderosa, con mucho dinero y muchas armas. ¿Qué es esta arma? Es un lanzagranadas de 40 mm. Esta es la guerra moderna. Usamos tecnologías de guerra, usamos drones. Entonces, con todo este poder, toda esta violencia y todo este alcance, ¿cómo es posible que el Mencho haya desaparecido simplemente? ¿Cómo es posible que alguien que dirige un imperio criminal tan grande desaparezca de la vista del público? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte de esta investigación. Los rumores sobre su muerte y el imperio que no cae. Los rumores sobre la muerte de El Mencho no aparecieron de la noche a la mañana. Se han ido gestando, evolucionando y propagándose como la pólvora por los rincones oscuros de Internet y las calles de México durante años. Y esto es lo que hace que estos rumores sean tan fascinantes y tan difíciles de desmentir. Los informes sobre la mala salud de El Mencho, en particular su enfermedad renal, han circulado desde al menos el año 2020, cuando supuestamente construyó un hospital privado en Jalisco específicamente para su tratamiento de diálisis. Piensa por un momento en las implicaciones que eso tiene. Un hombre tan rico y poderoso que puede construir un centro médico completo para su uso personal, oculto de miradas indiscretas. No se trata de una operación criminal cualquiera. Se trata de un nivel de recursos y organización que rivaliza con el de las multinacionales legítimas. Los rumores sobre su muerte se intensificaron drásticamente en febrero de 2022, con varias fuentes afirmando que había sufrido un paro respiratorio en Guadalajara o que finalmente había sucumbido a una insuficiencia renal. Tampoco se trataba de simples rumores aleatorios en Internet. Grupos rivales, como la escisión del cártel de mezcales, llegaron a colocar narcomantas, esas infames pancartas que los cárteles utilizan para enviar mensajes, afirmando que el Mencho había muerto y utilizando su supuesta muerte para justificar su deserción del CANG. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde el punto de vista de la inteligencia. En 2023, un agente de la DEA llamado Kyle Morey desmintió explícitamente estos rumores sobre su muerte, afirmando categóricamente que el Mencho seguía vivo y seguía siendo el objetivo principal de los esfuerzos de la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, ¿por qué la DEA se tomaría la molestia de desmentir estos rumores si no estuviera absolutamente segura? Recuerden que se trata de las mismas personas que llevan más de una década persiguiendo a El Mencho. Cuentan con recursos de inteligencia que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Y ahora, no solo está vivo, sino que se mueve, aunque sea con dificultad. No se esconde en las montañas, dirige sus negocios, se desplaza, va de un estado a otro. A principios de 2025 los rumores volvieron a cobrar vida. Blogs sobre el narcotráfico como El Diario del Narco y El Blog del Narco comenzaron a afirmar que el Mencho había muerto de insuficiencia renal, citando fuentes anónimas de la DEA a través del periodista Ricardo Ravelo. Algunos de estos informes incluso afirmaban que el gobierno mexicano estaba ocultando deliberadamente la confirmación de su muerte para evitar una posible explosión de violencia, ya que varias facciones dentro del CANG luchaban por la sucesión. Pero hay algo que hace sospechosos estos rumores en particular. Verificadores de datos como Infodemia MX desmintieron rotundamente estas afirmaciones, señalando que la DEA no había emitido ninguna confirmación oficial y que el Mencho seguía figurando como fugitivo activo en todos los carteles y bases de datos oficiales de personas buscadas. Piensa también en el momento en que se produjeron. ¿Por qué resurgieron de repente estos rumores a principios de 2025? ¿Qué propósito tenían? Aquí es donde tenemos que profundizar en algo que el periodista Joan Grillo exploró brillantemente en su artículo de 2025. Las muchas muertes de El Mencho. Grillo documentó meticulosamente cómo El Mencho ha sido asesinado en múltiples ocasiones en canciones, filtraciones, informes y publicaciones en redes sociales. Ha sido declarado muerto tantas veces que se ha convertido casi en una broma recurrente en ciertos círculos. Excepto que no hay nada gracioso en lo que estos rumores podrían representar en realidad. Los analistas han propuesto varias teorías sobre quién podría estar difundiendo estos rumores de muerte y por
qué? En primer lugar, existe la posibilidad de que el propio El Mencho esté detrás de la desinformación. Piénsalo desde su perspectiva. Si todo el mundo cree que estás muerto, la presión de las fuerzas del orden disminuye. Los recursos podrían redirigirse. Los informantes podrían volverse complacientes. Es el engaño estratégico definitivo, esconderse a plena vista haciendo que todos piensen que ya no existes. La segunda teoría es aún más intrigante. Los cárteles rivales podrían estar difundiendo estos rumores para sembrar el caos dentro de las filas del CNG. Si los comandantes de nivel medio y los soldados rasos comienzan a creer que su líder está muerto, la lealtad se fractura. Surgen luchas de poder. La organización se vuelve vulnerable. Esto es lo que ocurrió con el grupo escindido de mezcales en 2022, que utilizó las afirmaciones sobre la muerte de El Mencho para justificar su deserción, lo que podría debilitar la cohesión del CJNG en esa región. La tercera teoría implica que las agencias de inteligencia del gobierno podrían estar utilizando estos rumores de forma estratégica para descubrir a los informantes, interrumpir las operaciones del cártel o crear paranoia interna. Se trata de una guerra psicológica a gran escala, y es el tipo de táctica que los servicios de inteligencia han empleado a lo largo de la historia cuando se enfrentan a objetivos difíciles de alcanzar. Se sabe que es una persona que envía ayuda a la gente de los pueblos y a los lugares que el gobierno ha olvidado. Ese movimiento se ve allí, pero nadie lo ha visto. Pero aquí está la prueba más contundente de que El Mencho sigue vivo y liderando activamente el CONG. Fíjense en lo que le ha pasado a su familia y a sus allegados. Solo en febrero de 2025, su hermano Abraham, conocido como Don Rodo, fue recapturado por las autoridades mexicanas, y su otro hermano, Antonio, llamado Tony Montana, fue extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2025, su hijo Rubén, conocido como El Menchito, fue condenado a cadena perpetua más 30 años por delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Y las autoridades señalaron que había ordenado más de 100 asesinatos y participado personalmente en ejecuciones. El tribunal ordenó la confiscación de $6,000 millones en activos. $6,000 millones. No es un error tipográfico. En junio de 2025, el yerno de El Mencho, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como El Gaucho, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero tras ser detenido en California. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente descabellada. Gutiérrez Ochoa había fingido su propia muerte en 2021 para huir a California, supuestamente con la ayuda de El Mencho. Montó una elaborada escena de secuestro y asesinato solo para aparecer años más tarde viviendo lujosamente en Estados Unidos. Si El Mencho tenía los recursos y la capacidad operativa para ayudar a su yerno a fingir su muerte en 2021, ¿qué hace pensar a alguien que no podría hacer lo mismo por sí mismo? El discreto señor de la droga a cargo del cártel más poderoso de México. Y eso no es una exageración. Ahora son la organización más poderosa, especialmente tras la guerra que ha desintegrado al cártel de Sinaloa. Estas 12 condenas familiares en junio de 2025 reflejan los esfuerzos de Estados Unidos por erosionar sistemáticamente la estructura de liderazgo del CJNG, pero el cártel sigue operando a pleno rendimiento. De hecho, las operaciones de la DEA en septiembre de 2025 incautaron millones en pastillas falsificadas y condujeron a 670 detenciones dirigidas a las redes del CJNG, lo que sugiere que la organización sigue tan activa y peligrosa como siempre. A 45 minutos de donde se celebrará la Copa del Mundo. Bien, está dominado por las 4 letras CTOBNJ, CJNJ, Cártel de Nuevo Jalisco, y hay un terreno en el que siempre tienen que entrenar a gente nueva. El continuo dominio del CKKNG es quizás la prueba más clara de que El Mencho sigue vivo y tomando las decisiones. El cártel mantiene centros operativos en todo México y se ha expandido agresivamente a nuevos territorios, incluyendo posibles alianzas con facciones del fracturado cártel de Sinaloa. Análisis recientes, como un informe de Latin Times de octubre, afirman el estatus de El Mencho como el traficante más poderoso del mundo, eclipsando incluso al legendario cártel de Sinaloa,
que se ha visto desgarrado por conflictos internos tras el encarcelamiento de El Chapo y la reciente detención de El Mayo. Las autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por El Mencho a $15 millones en diciembre de 2024, y México ofreció 300 millones de pesos a través de la Procuraduría General de la República. No se trata de gestos simbólicos, sino de enormes incentivos económicos, diseñados para que alguien del círculo íntimo de El Mencho se vuelva en su contra. El hecho de que nadie se haya presentado a pesar de estas enormes sumas sugiere una lealtad increíble o un miedo increíble, probablemente ambas cosas. En octubre de 2025, la inteligencia sugiere que El Mencho opera desde bases ocultas en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit o Colima, rodeado de lo que las fuentes describen como 3 capas de seguridad. Informantes conocidos como halcones, que vigilan las amenazas, sicarios fuertemente armados que forman una barrera protectora y funcionarios corruptos dentro de la policía local y las unidades militares que proporcionan inteligencia y protección. ¿En todo el país? En todo el país. Recordemos que el Cártel de Jalisco no solo tiene presencia en el estado de Jalisco, sino también en otros estados. Por lo tanto, al controlar un estado, también se controlan los municipios. No se han confirmado avistamientos creíbles de El Mencho en años, lo que en realidad contribuye a las especulaciones sobre su situación. Pero esta ausencia de la vida pública es totalmente coherente con su estrategia operativa. A diferencia de los anteriores líderes de los cárteles, que hacían alarde de su riqueza y poder, pensemos en el ostentoso estilo de vida de El Chapo o en la imagen pública de Pablo Escobar. El Mencho siempre ama un perfil increíblemente bajo, evitando las ostentosas exhibiciones que podrían atraer una atención no deseada. Pero, ¿qué pasaría realmente con el CJNG si el Mencho muriera o fuera capturado? Esa es la pregunta que debemos explorar en nuestra última sección, porque la respuesta tiene implicaciones que van mucho más allá de las fronteras de México. El futuro del imperio y el terror que permanece. Si hay algo que la historia nos ha enseñado sobre los cárteles de la droga mexicanos, es que eliminar a la cabeza no mata a la bestia, solo la enfurece y la vuelve más caótica. Pero para entender lo que podría suceder si el Mencho desapareciera repentinamente del panorama, primero debemos comprender lo sofisticada y aterradora que es realmente la organización que ha construido. Todos somos malos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el trabajo es el mismo. Matamos como todos los demás. Sin embargo, quieren pintarnos como los peores de los malos. El CJNG cuenta actualmente con una membresía estimada que oscila entre los 18,800 y los más de 33,100 individuos, lo que lo convierte no solo en una organización criminal, sino, esencialmente, en un ejército privado. Y no estamos hablando solo de traficantes y matones callejeros. El cártel recluta activamente a estudiantes para puestos legales y contables, creando una sofisticada estructura de estilo corporativo que se encarga de todo, desde el lavado de dinero hasta la logística y la defensa legal. Hay otras funciones, ¿verdad? La mayoría de la gente no va a convertirse en sicarios. Van a convertirse en vigías. Quizás vayan a trabajar en centros de atención telefónica. Quizás estén cerca. Sí. Quizá lo sean. Sí. Solo coordinación del cártel, etc. Pero son los campos de entrenamiento paramilitares los que realmente diferencian al CJNG de los cárteles anteriores y lo hacen tan increíblemente peligroso. Estas instalaciones, algunas apodadas la Escuela del Terror, entrenan a los nuevos reclutas en el manejo de armas, operaciones tácticas y la psicología de la violencia. Y las tácticas de reclutamiento son inquietantemente modernas y eficientes. El CJNG utiliza plataformas de redes sociales como Facebook y TikTok para atraer a jóvenes vulnerables con ofertas de trabajo falsas, prometiéndoles trabajos legítimos en seguridad u otros campos. Los sobrevivientes que han escapado de estos campamentos describen un proceso espantoso. Se transporta a las personas a lugares remotos. Se les despoja de sus pertenencias personales y dispositivos electrónicos. Y se les somete a un brutal condicionamiento psicológico diseñado para quebrantar su voluntad y transformarlos en operativos del cártel. Un sobreviviente llamado Luis, en un testimonio de 2019, describió la pesadilla con escalofriantes detalles. Destrozan el alma, abusar de ellos, torturarlos y luego obligarlos a matar y cremar a sus compañeros de trabajo es una estrategia para destrozar su alma,
su paz interior, para que se conviertan en un miembro más del cártel. Fue testigo de ejecuciones masivas de 15 hombres que querían irse, obligados a quemar sus cuerpos como un trauma psicológico final para garantizar su obediencia. La violencia que emplea el CJNG no es aleatoria ni impulsiva, sino estratégica y deliberadamente impactante. El cártel ha equipado helicópteros militares con granadas propulsadas por cohetes, ha llevado a cabo emboscadas coordinadas que han matado a docenas de policías y ha utilizado drones modificados para lanzar explosivos sobre sus rivales y las comunidades que se resisten a su control. Solo en mayo de 2015, durante lo que se conoció como la Operación Jalisco, el cártel mató a 9 soldados en el ataque con helicópteros y provocó incendios en varios estados, quemando 39 autobuses, 11 bancos y 16 gasolineras. Pero quizás lo más inquietante es cómo el CJNG ha logrado infiltrarse en sectores económicos legítimos. En Michoacán, el cártel extorsiona a los productores de aguacate, uno de los productos agrícolas más lucrativos de México. Se han infiltrado en la industria del combustible mediante operaciones de robo a gran escala. Controlan estafas de tiempo compartido dirigidas a turistas e incluso se les ha relacionado con operaciones mineras ilegales. ¿Qué participación tiene Jalisco en la industria del aguacate? Lo que ocurría antes era que los Viagras almacenaban los aguacates de los productores. Si la gente no pagaba, la mataban. Las estimaciones de ingresos anuales del CJNG son asombrosas. 8.000 millones de dólares por el tráfico de cocaína y 4.600 millones por la metanfetamina, a lo que hay que añadir el fentanilo, que aumenta considerablemente esas cifras. Los activos totales de la organización se han estimado en hasta 50.000 millones de dólares. Y se cree que el patrimonio neto personal de El Mencho oscila entre 500 millones y más de 1.000 millones de dólares. El alcance del imperio se extiende mucho más allá de las fronteras de México. El CJNG opera en los 50 estados de Estados Unidos, inundando las comunidades estadounidenses con fentanilo, metanfetamina y heroína. Han establecido rutas de tráfico a través de América Central y del Sur, con operaciones que se extienden desde Colombia hasta Argentina. Han penetrado en los mercados europeos, establecido conexiones con grupos del crimen organizado italiano como la 'Ndrangheta y la Camorra, e incluso se han expandido a los mercados asiáticos y africanos. La información reciente sugiere algo aún más preocupante: posibles alianzas entre el CRNG y facciones del fracturado cártel de Sinaloa, en particular, el grupo conocido como Los Chapitos. Esta alianza daría al CJNG acceso a rutas de contrabando establecidas hacia Estados Unidos, por cuyo control han estado luchando durante años. El objetivo estratégico parece ser la creación de un corredor a través del centro de México que llegue hasta la frontera con Texas, concretamente a través de zonas en gran parte sin vigilancia en Coahuila. Creo que su principal objetivo siempre ha sido hacerse con el control de un gran segmento de esa valla fronteriza. La nueva generación de cárteles, por ahora, no tiene realmente un control directo sobre ningún tipo de frontera grande, ni sobre ningún segmento fronterizo en México. Entonces, ¿qué pasaría si el Mencho desapareciera de repente, ya sea por muerte, captura o incapacitación? Los expertos están divididos, pero la mayoría se inclina por un escenario preocupante. Sin el Mencho, el CJNG podría dividirse en facciones lideradas por varios lugartenientes y comandantes regionales, lo que podría desencadenar luchas internas por el poder, similares a las que se produjeron en el cartel de Sinaloa tras la detención del Chapo y la reciente detención de El Mayo. Estas guerras de sucesión no serían solo un asunto interno del cártel, sino que probablemente darían lugar a un aumento masivo de la violencia, que afectaría a los civiles atrapados en el fuego cruzado. Hemos visto cómo se repite este patrón a lo largo de la historia de los cárteles mexicanos. Cuando el cártel de Guadalajara se fracturó en los años 80, dio lugar a múltiples organizaciones violentas. Cuando el cártel del Golfo perdió a sus líderes, los Zetas se separaron y desataron una brutalidad sin precedentes. Cuando los propios Zetas se fracturaron, se crearon vacíos de poder que condujeron a algunos de los periodos más sangrientos de la historia moderna de México. Pero esto es lo que hace que la posible fragmentación del CJNG sea aún más peligrosa.
La organización se ha vuelto tan poderosa, cuenta con tantos recursos y está tan dispersa geográficamente que sus diversas facciones podrían convertirse en sindicatos del crimen independientes por derecho propio, cada uno de ellos potencialmente tan peligroso como el cártel unificado original. A pesar de las detenciones de 12 miembros de la familia en junio de 2025 y de la enorme presión de las autoridades estadounidenses y mexicanas, el CJNG ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Las operaciones continúan a pleno rendimiento. El territorio sigue expandiéndose. El flujo de drogas hacia Estados Unidos no ha disminuido. Esto sugiere que, o bien, el Mencho ha creado una estructura tan sólida que puede soportar incluso la pérdida de líderes clave, o bien, lo más probable, que sigue muy vivo y dirigiendo las operaciones. La administración Trump ha adoptado una postura cada vez más agresiva hacia los cárteles mexicanos, designando al CIONG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y declarando un conflicto armado contra estas organizaciones en octubre de 2025. En un discurso pronunciado en marzo de 2025, Trump calificó a los cárteles como una gran amenaza para la seguridad estadounidense, lo que indica un enfoque potencialmente más militarizado para combatir a estas organizaciones. La administradora de la DEA, Ann Milgram, declaró en diciembre de 2024 que el Mencho había convertido al CJNG en una red criminal organizada internacional, que representa una amenaza sin precedentes. El Departamento de Estado describió al CJNG como uno de los cárteles de la droga más violentos de México, una caracterización que parece un eufemismo dado el alcance de las actividades de la organización. Pero quizás el aspecto más escalofriante del misterio de El Mencho es lo que dice sobre la naturaleza del poder en el mundo criminal. Se trata de un hombre que nunca ha concedido una entrevista formal, que ha evitado por completo las apariciones públicas y que se comunica principalmente a través de intermediarios y canales encriptados. Las pocas pinceladas que tenemos de su personalidad provienen de llamadas telefónicas filtradas en las que amenaza con violencia mientras se disculpa por su lenguaje, o de videos propagandísticos en los que el CJNG se posiciona como protector de las comunidades que el gobierno ha abandonado. Mira, te voy a decir una cosa. Voy a hablar con total claridad para que lo entiendas, porque siento que hay presión por tu parte. Me matan. Tú te vas a tu país. Si te digo cuál es la estructura real, me matan. No se puede subestimar el impacto psicológico de la elusividad de El Mencho. Las familias de los desaparecidos viven con un miedo constante, sin saber si sus seres queridos están muertos o han sido reclutados a la fuerza por el cártel. Los agentes del orden que han dedicado su vida a combatir al CJNG se enfrentan a la realidad de que están luchando contra un fantasma, un objetivo tan escurridizo que ni siquiera una recompensa de $15 millones ha proporcionado información útil que conduzca a su captura. Iván Morales, un policía que sobrevivió al ataque con helicópteros ordenado por El Mencho en 2015, pasó años persiguiendo al líder del cártel y declaró a los periodistas que la lucha no era desesperada, a pesar de sufrir quemaduras en más del 70% de su cuerpo. En 2025, Morales murió en una emboscada, convirtiéndose en otra víctima más del ciclo interminable de violencia que rodea a El Mencho y al CJNG. La continua expansión del CJNG, los juicios familiares en curso que solo tienen sentido si todavía hay una autoridad central a la que apuntar. El aumento de la recompensa y la falta de confirmación oficial de su muerte apuntan a un hombre que ha logrado evadir su captura durante más de una década gracias a su astucia, violencia y una capacidad casi sobrenatural para desaparecer. Pero incluso si El Mencho fuera capturado o asesinado mañana, el imperio que ha construido no desaparecería simplemente. La infraestructura es demasiado sólida, los motivos económicos demasiado poderosos y la corrupción demasiado arraigada. El CJNG representa una nueva evolución del crimen organizado, una organización híbrida que funciona simultáneamente como red de tráfico de drogas, fuerza paramilitar, organización terrorista y gobierno en la sombra en los territorios que controla. La verdadera pregunta no es si El Mencho está vivo o muerto. La verdadera pregunta es si alguien, la DEA,
el gobierno mexicano o los cárteles rivales. Puede realmente detener la maquinaria que ha creado. Y basándonos en todo lo que hemos visto y todo lo que hemos investigado, la respuesta a esa pregunta es profundamente inquietante y poco clara. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, hagan clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenido similar.